Buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo. Muchas gracias por conectarse. Es un gusto para nosotros poder realizar este ciclo de 8 webinars. Estimados señores Segueros Palomir, Cruz Camberos, Gómez Céspedes, estimados participantes, buenos días. Es un gran placer desde Bruselas acompañarlos hoy en este seminario, ulterior expresión del compromiso de la Unión Europea en temas de la economía circular y del medio ambiente. México es un socio estratégico para la Unión Europea, tanto a nivel bilateral como a nivel internacional. Es uno de los 10 países estratégicos a nivel mundial para la Unión Europea y uno de los 2 en América Latina. El año pasado, en abril, la Unión Europea, junto al Gobierno de México, organizó un diálogo estratégico sobre temas de medio ambiente y también lo que llamamos una misión de economía circular, con 2 días de seminarios con las empresas también. Y hoy nos parece muy importante apoyar el papel de los estados, de las ciudades, de las empresas, de las asociaciones industriales en transformar la idea de la economía circular en realidad. Por eso, hoy me complace particularmente ver crecer el interés y el compromiso en tema de economía circular, también al nivel estatal. Para nosotros, la transición a una economía circular es una oportunidad para transformar y fortalecer nuestra economía, proteger el medio ambiente y crear empleos y generar ventajas competitivas en un mundo que está experimentando cambios muy profundos. Y entonces, desde el año pasado y también los años pasados, desde 2015, la Comisión Europea está intentando acelerar esta transición europea hacia una economía circular con nuestra nueva presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el contexto de lo que se llama aquí en Bruselas el European Green Deal, un acuerdo verde europeo. Es un programa muy ambicioso que cuenta con los siguientes objetivos. Primero, convertirse en el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Convertirse en un líder mundial en la economía circular y las tecnologías limpias, trabajando para descarbonizar las industrias intensivas de energía. Y también liderar la estrategia contra los plásticos de un solo uso. Como lo iré ilustrando en unos minutos, claramente la economía circular no es una moda ni una ocurrencia de la Unión Europea, sino una auténtica necesidad. Y la situación que todos hemos vivido estos meses, que todavía nos ocupa y preocupa, nos pide un cambio de paradigma. Espero que la serie de webinars que hoy inauguramos constituirá la base para intercambios y pasos concretos hacia una economía siempre más circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. En marzo de este año hemos adoptado a nivel de la Comisión Europea una nueva estrategia, una nueva plan de acción sobre la economía circular. Y es un plan que vamos a aplicar en los 5 años que vienen al nivel de los 27 países de la Unión Europea, con la ayuda de los ciudadanos, de las empresas, ciudades, regiones
y voy a intentar explicar un poco cuál es el punto de vista en este momento. Si puedes pasar al slide siguiente, muchas gracias. Pues la situación actual es muy conocida, tenemos solo un planeta, pero si seguimos consumiendo tal como hoy, en el año 2050 habremos consumido el equivalente de 3 planetas. Y entonces es muy importante cambiar de sistema para luchar contra el cambio climático, pero también para preservar los recursos que tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, el plan de acción sobre la economía circular se adoptó, es un documento de 15 páginas que está disponible en español también en la web y forma parte de este acuerdo verde que se explica en la parte de la presentación en la izquierda. Nuestro objetivo es la movilización de la industria para una economía circular, pero hay también otras iniciativas que se están decidiendo de momento. Entonces, el plan de economía circular forma parte del Green Deal y lo vemos como una oportunidad para las empresas. Si se puede pasar al slide siguiente. Para las empresas. Entonces, cuando calculamos dentro de la Unión Europea los beneficios, los ahorros que se generan para las empresas en temas como la prevención de residuos, la reutilización o el ecodiseño, ya vemos que es un papel muy importante de 600.000 millones. Entonces vemos que los pioneros, las empresas que innovan, tienen una ventaja en la competitividad. Siguiente. Lo que es muy importante en esta nueva estrategia es que no se trata solamente de residuos, porque pensamos que es muy importante de empezar con los productos y en particular el diseño de los productos, porque si se diseñan de manera sostenible ya se gana muchísimos. Es muy, muy importante empezar ahí, pero también en hacer este marco para una política de productos sostenibles es importante aplicar circularidad a los procesos industriales y contar con los consumidores. Entonces, este triángulo entre diseño del producto, procesos industriales y el papel de los consumidores es clave en la nueva estrategia. Lo que queremos hacer en particular es tener una nueva propuesta de ley para la Unión Europea para establecer los principios de sostenibilidad. Tenemos esto para los productos eléctricos. No se pueden poner o introducir un producto en el mercado de la Unión Europea, un producto eléctrico, si no cumple con ciertos requisitos en temas de eficacidad de energía. Lo que queremos es ampliar el ámbito de esta directiva de ecodiseño para que se aplique a más productos y sobre temas de la economía circular. Entonces, la política de productos sostenibles es muy importante. También lo que vemos es que tenemos que ayudar a la simbiosis industrial y dar las medidas a los consumidores de elegir productos que duran, que se pueden reparar y también que cuando una empresa afirma que un producto es verde, lo es de manera real y que se pueden comparar las cosas. Entonces, en los años que van a pasar, vamos a intentar empoderar a los consumidores con nuevos derechos
para esta economía circular. Next. Siguiente, gracias. Ahí. No sé si se... Ya. Y cuando se comparan las cadenas de valor, en el pasado lo que hemos hecho es tratar crear un nuevo modelo para los plásticos, especialmente los plásticos de uno uso solo. Pero lo que queremos hacer es también trabajar sobre cadenas de valor muy importantes como baterías y vehículos, envases y embalajes, productos textiles, construcción, alimentos, agua, nutrientes y electrónicas. Entonces, estos son las cadenas de valor que tenemos tenemos mucho interés en trabajar para mejorar las cosas. Siguiente. Y finalmente, pero seguiremos con nuestra política de generar menos residuos y más valor. Lo primero es evitar que se generen residuos y entonces el plan es de tener objetivos para los países de la Unión Europea de reducción de residuos. También tener una mejor aplicación de los esquemas de la responsabilidad de los productores y luego una modernización de las legislaciones de residuos en la Unión Europea. Vamos a trabajar también sobre el tema de la armonización de los sistemas de recogida separada, que son muy importantes en este ámbito. Segundo, vamos a trabajar sobre transformar los residuos de alta calidad y seguros también en mercados de materias recicladas. Entonces, en este ámbito hay un papel muy importante sobre sustancias químicas que tienen que estar seguras desde el diseño. Tenemos que encontrar medidas para reducir la presencia de sustancias problemáticas para la salud o el medio ambiente. Y por fin, un papel muy importante de la Unión Europea y de nuestra presidenta es reducir los residuos exportados. Queremos que el reciclado en la Unión Europea sea una referencia para los materiales secundarios de calidad y también tener una revisión exhaustiva de las normas de la Unión Europea sobre los traslados de residuos, incrementando la preparación de los materiales y trabajar al nivel multilateral, regional y bilateral para luchar contra los delitos en contra del medio ambiente cuando se exportan los residuos, por ejemplo, de manera totalmente ilegal. Siguiente. Lo que se trata es proponer nuevas leyes a nivel europeo, pero también ayudar con el presupuesto de la Unión Europea a las regiones, las ciudades, para tener muchas políticas que trabajan de la misma manera. Por ejemplo, mucho apoyo a la investigación, al desarrollo y a la digitalización. Seguir también los avances hasta cómo se transforma la economía de la Unión Europea y trabajar al nivel mundial, porque ya sabemos muy bien que la Unión Europea puede hacer mucho, pero no puede conseguir nada sin trabajar con otros países del mundo, porque la economía es global y los desafíos también lo son. Entonces queremos trabajar mucho al nivel bilateral, regional y multilateral en este ámbito, especialmente sobre el tema de los plásticos, para ver si podemos conseguir un acuerdo internacional sobre plásticos. Siguiente. Quería también en esta última imagen
explicar que en la Unión Europea lo que intentamos hacer es unirnos en los 27 países de la Unión Europea, que hay mucha gente, muchas universidades, muchas ciudades, regiones, empresas que trabajan juntos, algunas que ya son muy expertas en la economía circular y otros que empiezan y necesitamos trabajar juntos y para encontrar información y también compartir la información tenemos lo que llamamos una plataforma de las partes interesadas por la economía circular y está totalmente abierta, está en el Internet, así que si queréis ver lo que se hace, se puede seleccionar temas, actores y ver cómo trabajamos e intentamos trabajar juntos en la Unión Europea. Siguiente. Y bueno, eso es la última palabra para dar las gracias y espero que se puede entender todo con mi acento francés en español. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Emanuel. Tenemos una pregunta en el chat. Preguntan que aparentemente este plan funciona bien en países ricos y ordenados, pero ¿qué estrategias se implementan para países más pobres? Pues sí, de una manera es verdad, se nota mucho en la Unión Europea que hay unos países ya tienen mucha inversión en la economía circular, como, como Finlandia, por ejemplo, como los Países Bajos, como Alemania, Francia. Pero eso no significa que solamente la economía circular es para los países ricos. Cuando se ve el esfuerzo que está pasando de momento en la Unión Europea, es genial de ver que hay 27 países que están haciéndolo juntos y, y países que adoptan su estrategia nacional, regional, a nivel local de economía circular. Entonces, no creo que solamente es para los países ricos de Europa. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos entre nosotros con temas de información. Y luego es verdad que en la Unión Europea también tenemos un presupuesto para toda la Unión Europea. Tenemos una política regional para ayudar a distintas regiones muy fuerte y eso permite ayudar a regiones que lo necesitan. Pero la idea es realmente movilizar toda Europa, los más ricos como los más pobres, para avanzar y al nivel político se nota mucho el entusiasmo que se genera en esta política. Gracias. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Preguntan ¿qué opinión tiene la Unión Europea en la incorporación de tecnología en la economía circular? Ya vimos que es muy importante, es clave y queremos trabajar más con una red que se llama el Knowledge Communities, que son redes con empresas, pymes, universidades, nuevas tecnologías y trabajan juntos en distintos temas y entonces vamos a desarrollar más esta parte de tecnologías limpias y también dar más informaciones sobre este tema en la plataforma de la economía circular, que es la página que os enseño. Entonces, si veis unos cambios dentro de los meses que vienen, es que queremos movilizar las tecnologías para la economía circular. Es absolutamente necesario. Muchas gracias. Te voy a decir algunas preguntas más, ¿de acuerdo?
preguntan qué estrategia tiene la Unión Europea para apoyar en economía circular a países como México. Sí. Pues empezamos hace unos años a desarrollar estas misiones de economía circular, porque al principio, bueno, había que explicar de lo que se trata y explicarlo no solamente al nivel político, pero juntos con las empresas y con las ONGs. Entonces, desarrollamos esta idea de viajar, organizar eventos con países estratégicos para la Unión Europea, para compartir esta agenda, para hablar de lo que se hace en un país o el otro. Y creo que en el ámbito de la relación con México funcionó de maravilla. Bueno, vi a mis jefes políticos muy contentos de esta misión. Y lo que queremos hacer es seguir con el apoyo de las delegaciones de la Unión Europea en los países claves para ayudar, y depende un poco de lo que se necesita, se puede desarrollar más. Y vimos que al tener este diálogo al nivel bilateral, cuando nos reunimos al nivel multilateral, por ejemplo, en la Asamblea para el Medio Ambiente de Naciones Unidas, pues conseguimos mucho más porque nos entendemos. Entonces, a nivel internacional hay más de 180 países que se juntan y somos capaces de decidir sobre resoluciones sobre la producción y el consumo sostenible juntos. Entonces creo que eso ayuda muchísimo y tenemos que seguir porque no tenemos mucho tiempo cuando se ven los desafíos que hay en el mundo en materia medioambiental. Saludos desde Bilbao, desde España. Es para mí un honor poder compartir con vosotros esta sesión que vamos a desarrollar y que vamos a ver un poco los conceptos de lo que es la economía circular, un poco más en la práctica y cuáles pueden ser las implicaciones a los diferentes agentes de la sociedad, porque la economía circular, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pues nos abarca un poco a todos nosotros. Un aspecto que sí que vamos a hacer a lo largo de la presentación es lanzar algunas preguntas, es decir, a través de nuestro compañero Adrián, tendremos la posibilidad un poco de testar cuál es la perspectiva, la visión sobre algunos de los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Siempre que hablamos de economía circular, a mí me gusta poner o hablar de economía circular desde un concepto muy sencillo, un concepto que todos conocemos y que todos utilizamos, no voy a decir a diario, pero de forma muy común, ¿no? Es decir, lo que puede ser una botella de agua. Una botella de agua es un producto fabricado de un material, en concreto el PET, que es una tipología de plásticos que probablemente representa muchos años de innovación y de investigación en el desarrollo de un material que tiene unas características que lo hacen idóneo para este tipo de uso. Estamos hablando de un material que es resistente, que nos permite transportar, por tanto, el líquido a donde queramos. Es un material ligero, es decir, con lo cual obviamente tampoco estamos consumiendo mucha materia prima. Es seguro porque no interactúa con el contenido, en este caso con el agua. Es versátil, nos da la posibilidad de obtener diferentes formas. Es duradero, porque puede durar muchos años y es barato. Por lo tanto, como material, cumple perfectamente las características técnicas para un uso y, desde luego, nos ha facilitado mucho la vida a la hora de poderlo utilizar. Por lo tanto, no es un problema desde el punto de vista de material. El problema probablemente es que este producto, su uso masivo, su uso descontrolado a nivel del planeta, lo que nos genera es una problemática ambiental. No sé si ustedes saben, pero esta es un poco la cifra del número de botellas de agua que se venden cada minuto en el mundo. Estos son más de 15.000 botellas de agua por segundo. Una gran cantidad que, desde luego, demuestra cuál ha sido el éxito del producto,
pero que tiene consecuencias. Va a tener consecuencias desde el punto de vista de la extracción de las materias primas que son necesarias para producir esta gran cantidad de envases que se ponen en el mercado, y van a suponer un problema también desde el punto de vista de qué es lo que ocurre con todos estos envases una vez que han sido consumidos, porque lo que estamos viendo es que, aunque tenemos un material que es muy duradero, probablemente su uso es muy breve. Es decir, en el mismo momento en el que podemos abrir una botella de agua, probablemente en unos minutos lo habremos consumido. Bueno, ese volumen tan ingente de botellas de agua que estamos consumiendo, ese 1 millón de botellas de agua que se venden en el mundo, nos daría este resultado desde el punto de vista de cuánto se genera en un día en todo el mundo. Es decir, una montaña equivalente a la mitad de la Torre Eiffel, todo lleno de pequeñas botellitas de agua que hemos consumido. Y esto no debiera ser un problema si somos capaces de aprovechar esa materia prima. Y hablaríamos, por supuesto, del concepto de reciclaje. El problema adicional con el que nos encontramos es cuando vemos cuál es la tasa media de reciclaje a nivel mundial de los envases de plástico. Apenas un 14% de esa ingente montaña de residuos acaba siendo reciclada al final de su vida útil. La pregunta, por tanto, es, ¿estamos teniendo que extraer más recursos para poder seguir fabricando a esa velocidad, en este caso, este producto? Y la otra pregunta es, ¿y dónde acaban el resto de envases que no hemos sido capaces de reciclar? Bueno, pues buena parte de ellos, desgraciadamente, acabarán en el mar, por una mala concienciación por parte del usuario, que no gestionará adecuadamente ese residuo y que acabará contaminando nuestros mares y nuestros océanos. Un recurso que estamos desaprovechando y además un recurso que nos vuelve a afectar a nuestro entorno a través de la afección a la flora, fauna y la propia contaminación de los océanos. Esta situación es dramática. Nos podíamos consolar con esa figura de esa cifra del 14% de reciclaje, pero si viésemos más a detalle, lo que estaríamos viendo es que el 14% de esos envases es lo que se recoge para el reciclado, pero los procesos de reciclaje no son perfectos. En conclusión, si hablásemos en términos de circularidad y hablásemos en concreto de los plásticos, lo que vamos a ver es que un 14% se recoge y a través de diferentes pérdidas solamente somos capaces de reintegrar a nivel de circularidad un 2% de todo el plástico que consumimos a nivel mundial. Desde luego, esto es uno de los elementos que nos pone en situación de riesgo, de necesidad de actuar y, como bien comentaba Manuel, es uno de los ejes prioritarios de actuación, porque estamos hablando de envases de plástico de un solo uso, de las estrategias europeas y del nuevo plan de acción en materia de economía circular. Hemos hablado de plásticos, vamos a hablar de otro elemento, de otro producto muy común que seguramente todos tenemos cerca, y si no uno, probablemente igual incluso hasta podemos tener varios, como es un celular, un teléfono móvil. Un producto tecnológico mucho más complejo de lo que puede ser un envase, un producto que incorpora muchísimos materiales diferentes, muchísimas materias primas, un producto que, aunque es ligero, son muchas los kilos, incluso las toneladas de recursos naturales que es necesario producir, pero que en verdad, a su vez, lo que nos da es una conectividad muy importante y nos da una cantidad de prestaciones que nos permiten estar conectados con el mundo. Probablemente el teléfono móvil es el paradigma de otro de los problemas cada vez que hablamos de economía circular, y es el concepto de la durabilidad. Si bien es cierto que un teléfono hoy en día nos da muchas más prestaciones, también es cierto que los avances tecnológicos, hablaremos de la obsolescencia programada o percibida por parte de los usuarios, en muchos casos lo que nos acaba generando es una reducción dramática de la durabilidad de este producto frente a productos que podíamos tener hace 20 años en los diferentes domicilios de todos y cada uno de nosotros. Eso lo que quiere decir es que cada 2 años tendremos que ser capaces de poder disponer de un nuevo dispositivo que sustituya hasta poder alcanzar 10 dispositivos que equivaldrían a lo que nos duraba un antiguo teléfono. Y como digo, con una capacidad desde el punto de vista tecnológica y desde el punto de vista de recursos naturales incorporados en ese producto mucho más complejo. Por si les cabe la duda, esta es la cifra de cuántos teléfonos móviles se fabrican en el mundo cada minuto. Nos da una cifra de que cada segundo en el planeta
ponemos en el mercado, se fabrican casi 50 nuevos teléfonos, 1,5 millones de teléfonos al año. Y luego veremos que su tasa de reciclabilidad y su circularidad no es precisamente mucho mayor que la que estábamos viendo a nivel de los envases. Este tipo de reflexiones la podríamos hacer extensible a casi la totalidad de los productos, porque el gran problema con el que nos encontramos es que a nivel mundial el volumen de productos que consumimos cada vez es mayor. Y detrás de todos estos materiales siempre lo que vamos a tener es unos recursos naturales que estamos extrayendo y procesando para poder dar forma a los mismos. Probablemente ni en México ni en Europa estamos en las cifras de las sociedades más consumistas. Esta es la cifra de cuántos artículos, cuántos productos distintos están presentes en un hogar medio de Estados Unidos de América a lo largo de la vida del hogar. Estamos hablando de 300.000 productos, que como digo, todos ellos es necesario producir. Afortunadamente la ingeniería ha sido capaz de desarrollar una ingente cantidad de materiales que lo que nos permiten es dar respuesta a muchas de estas prestaciones. Hemos visto antes, ponía como ejemplo el PET, pero digamos que hoy en día tenemos tantos materiales que los ingenieros solemos hablar de materiotecas. Esta es una fotografía de la materioteca que tenemos aquí en Bilbao, en el cual lo que hacemos es conocer todos los materiales que nos ofrece la ingeniería para poder asegurar que las mejores prestaciones de esos materiales nos permiten desarrollar los mejores productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El problema con los ingenieros, y yo soy uno de ellos, es que muchas veces no somos conscientes de qué es lo que hay detrás de esos materiales que consumimos. Tenemos un material fabuloso que tiene una serie de características muy interesantes desde el punto de vista del diseño, pero esos materiales han tenido que ser extraídos de nuestro entorno natural, han tenido que ser procesados y muchos de ellos ya acumulan una importante mochila ecológica para su obtención. Esto plantea problemas no solamente desde el punto de vista de los propios recursos extraídos, sino también desde el punto de vista de cuáles son las condiciones en las cuales se enfrentan los trabajadores que se dedican a extraer y procesar estos productos. En este punto siempre me suele gustar comentar que, pese a todo esto, sí es verdad que la ingeniería, el diseño, nos ha permitido diseñar productos, concebir productos cada vez mejores. Hemos diseñado productos cada vez más eficientes, que pueden incorporar incluso materiales reciclados, y un buen ejemplo podría ser el de los vehículos. También es otro de los sectores, como comentaba Emanuel, que están dentro de esas prioridades del Plan de Acción en materia de economía circular de la Comisión Europea. Bueno, si viésemos un poquito cuál ha sido la evolución de un vehículo en los últimos 25 años, nos encontraríamos con que hoy en día un vehículo consume una tercera parte de lo que consumía hace 25 años. Desde el punto de vista de lo que puede ser el aspecto más importante, que es el consumo, hemos tenido un grado de mejora de 3, ¿no? Es decir, una tercera parte. El problema que tenemos a nivel mundial es que en esos mismos 25 años en los que hemos sido capaces de reducir una tercera parte del consumo, el número de vehículos que circulan por nuestro planeta se ha multiplicado por 6. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que pese a los esfuerzos desde el punto de vista de la ingeniería por desarrollar productos más eficientes, el gran aumento en el consumo, en conclusión, lo que nos hace es que el impacto ambiental del sector de automoción se ha doblado en estos últimos 25 años. La cifra, bueno, ahí la tienen, 180 vehículos se fabrican cada minuto. Estamos hablando de 3 coches nuevos en el planeta cada segundo. Como se pueden imaginar, todo esto lo que supone es un alto nivel de presión desde el punto de vista de los recursos. Tal nivel de presión que diferentes estudios empiezan a demostrarnos que empieza a haber fin sobre las reservas que en el planeta tenemos de algunas materias primas de uso muy común. El año pasado, el año 2019, fue el año internacional de la tabla periódica y probablemente tengamos que ir olvidándonos de la visión que teníamos de la tabla periódica y empezar a verla más de esta forma. Lo que están viendo aquí es todos los elementos de la tabla periódica en función de las reservas que tenemos en el planeta para los próximos años. Y simplemente, como ejemplo, verán que en muchos de los símbolos figura un icono de un teléfono móvil. Son materias primas que son imprescindibles para fabricar un teléfono móvil. Y vamos a poder ver cómo muchas de estas materias primas ya empiezan a estar en color
amarillo, naranja o incluso rojo, que lo que nos está marcando es el serio riesgo de suministro que podemos tener en relación a estas materias primas. Y una paradoja es que muchos de estos elementos que están viendo en esta figura de color rojo y que por tanto tenemos un serio problema de stock a nivel del planeta de su suministro, figuran también en esta tabla en color rojo, pero aquí lo que estamos viendo es cuál es el tanto por ciento de reciclado que somos capaces de aplicar a los mismos elementos de la tabla periódica. Como podemos ver, tenemos materiales escasos de los que no somos capaces de poder reciclar. Y aquí es donde vamos a empezar a ver una relación directa entre la capacidad de reciclado y el diseño de los productos. Nos encontramos muchas veces con productos que están fabricados de una forma que nos impiden poder recuperar las materias primas que están presentes en los mismos desde su fase de fabricación, lo cual, por tanto, nos impide poder reciclar, lo cual nos obliga a tener que seguir extrayendo esos recursos. La escasez de recursos naturales no solamente tiene un componente desde el punto de vista planetario, sino que también tiene un componente claro desde el punto de vista geopolítico, porque las materias primas no están igualmente distribuidas en el planeta. En Europa fuimos en su día los primeros en empezar a explotar básicamente los recursos y eso, como pueden ver en este mapa, Europa es un continente que en estos momentos tiene una seria carencia desde el punto de vista de materias primas, lo cual obviamente también nos obliga a tener una serie de problemas. El hecho de que las materias primas no estén siempre en los territorios donde se consumen nos aflora otro segundo elemento importante a nivel mundial, cuál es la globalización y las grandes necesidades de transporte. Lo que están viendo en esta figura son las rutas marítimas vinculadas al transporte de mercancías a nivel mundial. Vivimos en un mundo globalizado en el cual, como podemos ver, las materias primas están presentes en unos entornos geográficos, esas materias primas las transportamos para que sean transformadas en productos en otros entornos geográficos que a su vez acaban en terceros países que son donde se consumen, donde se convierten en residuos y donde deberíamos ser capaces de poderlos reprocesar o recuperar esas materias primas. Todo ello no deja de ser más impactos ambientales, más necesidad de recursos, en este caso mediante la forma de combustibles, y por tanto más emisiones. Y vamos a ver, por tanto, que en todos los temas vinculados a economía circular siempre va a haber una relación directa entre economía circular y lucha contra el cambio climático. Es decir, la economía circular es una estrategia clara de actuación en materia de la lucha contra el cambio climático, como podremos ver más adelante. Pero el problema con los productos, y continúo un poco con lo que sería el ciclo de vida natural de un producto, no acaba en la etapa de fabricación. Es decir, esos productos, como digo, se fabrican, se distribuyen y los utilizamos. Y el hecho de que tengamos nuestros domicilios, nuestras viviendas cada vez mejor dotados, con mayor número de equipos, también tiene una afección directa con el consumo eléctrico que muchos de esos equipos van a necesitar para poder funcionar durante su vida útil. Y es que, a pesar de los aumentos que se han producido en cuanto a la eficiencia energética unitaria de cada uno de los diferentes dispositivos o equipos que tenemos en nuestro hogar, el consumo eléctrico doméstico no para de crecer. Y esto es debido a la gran dotación de recursos que cada uno podemos tener. A mí me suele gustar decir una experiencia puramente personal. Cuando yo era un niño pequeñito, en casa de mis abuelos no había televisor. Cuando ya era un poco más mayor, en casa de mis padres había un televisor y somos 3 hermanos, éramos 5 personas. Tenemos un televisor para 5. Bueno, yo ahora mismo vivo solo y en mi casa hay 3 televisores, ¿no? Entonces, esa proporción desde el punto de vista del mayor consumo de productos, la mejor dotación en cuanto a artilugios dentro del hogar, es lo que está suponiendo que pese a ese mayor grado de eficiencia, el consumo eléctrico también no para de crecer y por tanto tenemos que seguir consumiendo recursos para producir esa electricidad que alimente nuestros dispositivos. Y esta gran cantidad de equipos lo que también plantea es una gran disparidad desde el punto de vista de las tecnologías. El ejemplo podría ser perfectamente el de los televisores, en los cuales vamos a encontrar múltiples tecnologías que nos impiden automatizar o sistematizar los procesos de gestión de fin de vida, lo que nos acaba suponiendo que el volumen de residuos a nivel mundial no pare de crecer. Esto es un sistema
como veremos, lineal, en el que lo que entra acaba saliendo, ¿no? Es decir, cada vez consumimos más recursos, cada vez consumimos más productos y acaban convirtiéndose más pronto o más tarde en residuos que no paran de crecer. Comentaba antes la tasa de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Este es el dato. Aproximadamente el 20% es la tasa de reciclaje media a nivel mundial de aparatos eléctricos y electrónicos, entre los cuales podríamos tener los televisores o los teléfonos móviles que hemos comentado anteriormente. Y esto también tiene problemas desde el punto de vista social. Veíamos que había un problema desde el punto de vista social en la extracción de esas materias primas y en las condiciones de los trabajadores y, desgraciadamente, los países ricos a nivel mundial también se han comportado de una forma bastante poco ética gestionando sus propios residuos. Y esta fotografía ilustra qué es lo que ha pasado con las rutas de la gestión de residuos, cómo aquellos países que más equipos han consumido se han dedicado a enviar a países en su puerta trasera esos residuos en lugar de gestionarlos adecuadamente, en lugar de gestionar un residuo que habían sido generado por ellos. El concepto, por tanto, es que tenemos que ser capaces de transformar esta situación, tenemos que ser capaces de ver que detrás de los residuos hay una oportunidad. Veo que ya tenemos aquí el resultado de cuál es el dato de circularidad, lo vamos a ver ahora. Van muy bien encaminados la mayor parte de las encuestas, lo vamos a ver ahora. Y como digo, tenemos que ser capaces de ver que en los residuos hay una oportunidad, porque como estoy comentando, muchas de las materias primas cada vez más escasas y que por tanto cada vez tienen un mayor precio en el mercado, a día de hoy acaban en vertederos, acaban en botaderos, y lo que tenemos que ser capaces es de cómo poder aprovechar. Y va a ser un elemento clave dentro de las estrategias vinculadas a la economía circular. En el fondo, como digo, todo esto lo que nos muestra es lo que es un modelo lineal. En esta figura, empezando por la derecha y acabando por la izquierda, veríamos, por tanto, que todo lo que fabricamos, las materias primas, los componentes, los productos que a su vez se comercializan, que se venden y que acabamos usando, provienen de unos recursos naturales y si no los gestionamos adecuadamente, acaban convirtiéndose en un residuo final. Como decía antes, la tasa, de acuerdo a diferentes estudios, ¿cuál es la tasa de circularidad? Bueno, de acuerdo a un reciente estudio del prestigioso Centro Circular Economy, esta es la tasa de circularidad a nivel mundial. No somos capaces de aprovechar más del 9% de los recursos que extraemos cada año para satisfacer las necesidades del planeta. Y estas necesidades no son escasas. Aquí están viendo cuál es la cantidad total de recursos que cada año extraemos del planeta para poder dar respuesta a todos los bienes que consumimos todos y cada uno de nosotros. La cifra es escalofriante, estamos hablando de 93.000 millones de toneladas de recursos extraemos cada año para poder dar respuesta a todos esos productos y servicios. En esta figura pueden ver en la parte inferior cómo hay un pequeño bucle que cierra. Este pequeño bucle que cierra corresponde a ese 9%. De esas 93.000 millones de toneladas, únicamente 9 corresponden a la circularidad que somos capaces de aplicar al planeta. Por lo tanto, estamos muy lejos y a día de hoy hay que afirmar que la economía circular es un gran reto y una gran necesidad para poder reducir las presiones a las que sometemos el planeta, que, como digo, por un lado está la visión de qué extraemos y por otro está todo lo que transformamos. Y en este proceso de transformación no tenemos que perder de vista que extraer, procesar, consumir todos los productos y servicios que utilizamos acaban generando pues esta importante cantidad de 70.000 toneladas de CO2 que emitimos cada minuto en el planeta. ¿Y cómo se reparte? Pues lo que vamos a ver es que prácticamente a partes iguales. La mitad de esas emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas a la fabricación de los productos y la otra mitad está relacionado a la energía que es necesaria para poder extraer, fabricar, utilizar y transportar todos y cada uno de los planetas. Vemos, por tanto, que la relación entre economía circular, modos de consumo y productos es directa y muy importante.
Y esto tiene una traslación directa con los retos a los cuales se enfrenta el planeta. En alguna de las preguntas que he podido ver que se estaban generando, hay una traslación directa entre los retos de la economía circular y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fijada por Naciones Unidas. La economía circular incide directamente con 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de forma directa, aquellos objetivos que tienen una vinculación ambiental y, como hemos podido ver, tienen también importantes vinculaciones indirectas con gran parte de esos objetivos sociales que están relacionados con las personas que se exponen a los elementos necesarios para producir todos estos elementos. Por lo tanto, conceptualmente vemos que es necesario replantear el modelo de producción y consumo en el que nos encontramos y ahí es el punto de partida por el cual se empieza a trabajar en el concepto de la economía circular. Como ha comentado Emmanuel perfectamente, es un marco legal que se está desarrollando en diferentes ámbitos del planeta, pero muy especialmente en el ámbito europeo, y que a mí me suele gustar explicar de una forma muy sencilla, que es el mecanismo del palo y la zanahoria. Al final, el mecanismo, los objetivos que se desarrollan en los diferentes planes de acción en materia de economía circular, por un lado, persiguen el concepto de la zanahoria, es decir, el concepto de establecer las reglas de mercado que permitan que aquellas empresas, aquellas sociedades que lo hagan bien tengan un beneficio económico. Vamos a incentivar la innovación para la economía circular, vamos a incentivar la competitividad de aquellas empresas que incorporen aspectos de diseño en sus productos, en sus procesos, en sus tecnologías, y para aquellos que no estén dispuestos a innovar, a mejorar, tendremos que tener el palo. Tendremos que tener los mecanismos legales obligatorios que permitan asegurar que, en el peor de los casos, las actividades, los procesos, se hagan mucho mejor de lo que se están haciendo y se hagan de forma obligatoria. Por lo tanto, vamos a ver que los planes de acción siempre van a tener estas dos vertientes. Por un lado, medidas obligatorias y, por otra parte, una serie de instrumentos normativos y legislativos que permitan fomentar la competitividad. Si bajamos, por tanto, ya mucho más a detalle, vamos a ver que el concepto de la economía circular lo que persigue es resolver este problema que acabamos de ver sobre cómo consumimos recursos en el planeta. La economía circular es una economía que lo que persigue es reducir al máximo nuestra dependencia de los recursos naturales y que seamos capaces de optimizar los recursos que ya hemos extraído para que den respuesta a las necesidades de todos los agentes socioeconómicos y que, por tanto, tengamos esta menor necesidad de recursos. El objetivo, por tanto, desde un punto de vista de esa transformación de modelo económico lineal a circular, veíamos antes que esto es lo que tenemos a día de hoy, un modelo lineal, como digo, empezando por la derecha, terminando por la izquierda de esta figura, recursos naturales que extraemos para satisfacer todas esas necesidades que como sociedad demandamos y que si no gestionamos adecuadamente se convierten en residuo. Bueno, aparentemente, la propia palabra lo indica, la primera estrategia tendría que ser capaz de cerrar el ciclo, que no dependamos que tengamos la menor dependencia posible de los recursos naturales y que una vez que tengamos un residuo seamos capaces de reaprovecharlo para la fabricación de las materias primas. Esto en principio está muy bien y además es el primer punto de partida probablemente para empezar a trabajar en economía circular, porque como ya hemos visto en alguno de los ejemplos que planteaba anteriormente, uno de los problemas con los que nos encontramos es que no siempre es posible hacer este cierre de ciclo porque, bueno, una de las grandes verdades en materia de economía circular es esta, ¿no? Es mucho más fácil reciclar un producto que ha sido diseñado para ello que uno que no. Y con lo que nos encontramos a día de hoy es que muchos de los productos que tenemos en el mercado no han sido diseñados pensando en que puedan ser reciclados. Por lo tanto, aunque tenemos materiales muy valiosos contenidos en ellos, tecnológicamente no es viable poder reciclar esos materiales. Por lo tanto, tenemos que intervenir desde el diseño. Surge el concepto de ecodiseño. Ecodiseño, diseño ecológico. De lo que se trata es de, cada vez que ideemos, que pensemos cómo va a ser un nuevo producto que queremos lanzar al mercado, que tengamos en cuenta
cuál va a ser su afección con el entorno, cuál va a ser su dependencia con los recursos naturales y qué es lo que va a pasar cuando desechemos ese producto. Y que, por tanto, ideemos estrategias de diseño que nos permitan reducir esa dependencia de recursos naturales y que lo que nos permite también es optimizar ese proceso desde el punto de vista del fin de vida. El elemento de intervenir en el diseño es un elemento muy importante, porque, aunque parezca mentira, diferentes estudios demuestran que el 80% de los impactos ambientales de los productos en lo que llamamos todo el ciclo de vida, todas las etapas por las que ese producto va a pasar, desde la obtención de las materias primas hasta que se convierta en un residuo, ha sido fijado, ha sido definido en la fase de diseño. El 20% restante estaría únicamente en si gestionamos o no gestionamos adecuadamente ese producto. Pero digamos que cada necesidad de material, cada forma en la que ese producto consume, cada especificidad desde el punto de vista del fin de vida ha sido definido en la fase de diseño. Por lo tanto, es en la fase de diseño donde tenemos que centrarnos para poder diseñar productos que sean lo más respetuosos con el medio ambiente. Este es uno de los objetivos básicos que está detrás de los conceptos de economía circular. Por lo tanto, vemos que para poder cerrar el círculo tendremos que empezar a trabajar en lo que llamamos el diseño para el reciclaje, en diseñar productos que se puedan reciclar fácilmente en su fin de vida. ¿Y esto podría ser suficiente? Estamos hablando de diseño y el diseño para el reciclaje. ¿Es suficiente? Pues desgraciadamente no va a ser suficiente. Principalmente por dos motivos. Lo hemos visto antes en el caso de los plásticos. Podemos recoger mucho, pero no somos capaces de aprovechar siempre el 100% de lo que recogemos. Es decir, los procesos de reciclaje, desgraciadamente, todavía son muy ineficientes. Y esas ineficiencias nos hacen que no tendríamos un cierre de círculo puro como el que se representa en esta figura. Un segundo problema es que este círculo cada vez se está acelerando más. La durabilidad de los productos, tenemos productos que cada vez duran menos y esa durabilidad lo que nos hace es que el círculo se acelera, un círculo ineficiente cada vez más rápido, lo que nos está generando es cada vez más fugas. Por lo tanto, si bien el reciclaje es uno de los aspectos importantes en la economía circular, no va a ser la respuesta a toda la problemática que tenemos asociados a los residuos. Y aquí es donde viene una de las segundas frases que me suele gustar mencionar cuando hablo de economía circular. Y es que el mejor residuo, estarán de acuerdo conmigo, es aquel que no se genera. Y desgraciadamente, si se va a generar, al menos aquel que se genere más tarde, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de diseñar productos que duren más. La durabilidad va a ser un aspecto, por tanto, fundamental. Aquellos productos que duren es un elemento básico detrás de la economía circular, sobre los productos. Como digo, importante ser capaces de que los productos duren más y dentro de la figura que veíamos antes, dentro de ese círculo, lo que vamos a poder ver es que la economía circular es mucho más amplia. No se trata únicamente de cerrar el círculo grande, el círculo externo, sino cómo somos capaces de reaprovechar mejor los productos que están en el mercado sin que necesariamente tengan que pasar por el reciclaje. Veremos al final que en las jerarquía de residuos en la economía circular, probablemente el reciclaje es la peor de las opciones. Tenemos que ser ¿por qué? Porque, como decía antes, en esos procesos de reciclaje hay muchas ineficiencias. Hay otras estrategias que tenemos que ser capaces... Te tengo que pedir que aceleres un poquito, vamos un poquito retrasados, por favor. Entonces, vale. Si puedes ir un poquito más rápido para que terminemos en unos 5 o 7 minutos para que podamos dar paso a preguntas y respuestas, te lo agradeceré mucho. Perdón por interrumpir. Nada, no te preocupes. Venga, acelero. Me viene bien porque además sobre estos conceptos, es decir, lo que vamos a ver es que para que esta figura que estamos viendo aquí se pueda desarrollar, lo que nos van a intervenir son nuevas estrategias desde el punto de vista de cómo concebimos, cómo diseñamos los productos. Estamos en la fase de ecodiseño y veremos que vamos a tener un primer anillo en el que tenemos que ser capaces de alargar la vida de los productos que a día de hoy consumimos. Hablaremos de fiabilidad, de durabilidad, de reparabilidad. Un segundo círculo en el que cómo somos capaces de que si yo como consumidor quiero deshacerme de un producto que he tenido, cómo puede ser útil para otros usuarios, y hablaremos de estrategias de reutilización y de recuperación del producto. Y si no somos capaces de aprovechar el producto en su totalidad, trataremos de ver cómo somos capaces de al menos de recuperar aquellos elementos que puedan ser valiosos del producto.
Por lo tanto, el concepto de circularidad, el concepto de economía circular desde el punto de vista del diseño se complica mucho más. Como digo, vamos a ver, bueno, veo que coincidimos en las respuestas. Mayoritariamente vemos que los productos cada vez fallan antes y duran menos, siendo difícilmente reparables. Vemos, por tanto, que aunque esta figura que yo estoy poniendo aquí sería lo ideal, que sería la forma en la que consigamos que los productos duren más, lo que nos encontramos a día de hoy es que esto es precisamente lo que no se está dando. Es decir, lo que se ha dado en los últimos años ha sido lo contrario. ¿Cuál es el motivo? Probablemente hay una paradoja muy sencilla. Si un producto dura más, se venden menos unidades, ¿no? Porque es necesario reemplazarlas con más tiempo. Y, por tanto, una mayor durabilidad tiene una reducción desde el punto de vista del beneficio empresarial, lo cual obviamente tiene problemas desde el punto de vista ambiental y lo que acaba generando cosas que ya conocemos como la obsolescencia programada o incluso la obsolescencia percibida. Aquí es donde, como comentaba antes, tienen que intervenir los mecanismos por parte del Gobierno. A nivel de la Comisión Europea vamos a tener ese concepto de palo y zanahoria que comentaba anteriormente. Instrumentos como la Directiva de Ecodiseño, que lo que establece es la obligatoriedad de una serie de medidas desde el punto de vista del diseño por categoría de producto. Si quieres poner en el mercado europeo determinadas tipologías de productos, vas a tener que cumplir una serie de requisitos obligatorios y luego otra serie de mecanismos zanahoria. Es decir, vamos a establecer un mecanismo en el cual tenemos que informar obligatoriamente al consumidor. Aquí no estamos prohibiendo nada, simplemente estamos obligando a informar, de tal forma que el consumidor pueda valorar aquellos productos que son medioambientalmente mejores. Así se ha hecho con el etiquetado de eficiencia energética y así se está ahora mismo trabajando en el futuro instrumento de la huella ambiental. Voy rápido porque el segundo eje está directamente relacionado con la otra pata, con la otra cara de la moneda de los productos. Por un lado tenemos la fabricación y por otro lado tenemos el consumo. Y aquí lo que ya hemos visto es que el consumo de productos a nivel mundial no deja de crecer, que hay directamente una relación entre consumismo y nivel social, que es un elemento que tendremos que ser capaz de resolver. Y aquí hay un elemento que también es muy interesante y es que los modelos actuales siempre nos llevan a que cuando yo tengo una necesidad acabo comprando un bien. Es probablemente el paradigma del taladro. El taladro es un producto que seguramente muchos de ustedes tendrán en sus hogares, yo tengo uno en mi casa, que solemos utilizar cuando nos compramos un hogar y tenemos que ser capaces de poder colgar unos cuadros. Y la pregunta es, en mi caso al menos, yo tengo un taladro que compré cuando me compré una casa, colgué los cuadros y no he vuelto a usar el taladro desde entonces. La única forma de poder colgar los cuadros era comprarme un taladro. Y aquí es donde empiezan a aparecer los conceptos en cómo estamos consumiendo y cómo están cambiando los patrones de consumo, que afortunadamente tienen una plasmación muy rápida dentro de la gente más joven, en el que lo que se está planteando es que los modelos de propiedad, el que para resolver una necesidad tenga que pasar obligatoriamente por comprar un bien, están cambiando. Se está pasando de lo que es la venta de productos a lo que es el uso de productos. Probablemente uno de los sectores en los que más fácilmente se puede ver esta transformación es en el vehículo. Los sistemas de car sharing nos están permitiendo no ser propietarios de ningún producto, pero nos están permitiendo utilizar un vehículo cada vez que queramos. Y estos modelos, que como digo, cada vez se están implantando más en función de los diferentes elementos de movilidad, tienen un aspecto muy importante si volvemos a la paradoja de lo que nos estaba pasando. Un producto en el cual el fabricante del bien recibe un ingreso en función del uso que se haga de ese producto, como podrían ser los sistemas de car sharing, nos rompe el paradigma que veíamos antes. Un producto en el cual, como digo, se paga por uso, a mayor durabilidad, mayor beneficio. Por lo tanto, aquí es donde interviene un segundo elemento dentro de lo que son los parámetros de economía circular, que es el cambio en los modelos de negocio. No me va a dar tiempo, así que no voy a hablar de la parte de sistemas de ecoetiquetado, que son otro instrumento complementario que se está desarrollando en Europa, y me meto directamente en los conceptos de modelos de negocio. Los modelos de negocio lo que nos están permitiendo es hacer esa transición. Pensar que el beneficio empresarial no tiene que estar directamente relacionado con una transacción económica de una venta del producto y que podamos ir a modelos de acceso a uso o de acceso a resultado. Porque lo que vamos a ver es que un modelo empresarial, un modelo de negocio en el cual los ingresos estén asociados al pago por uso o al pago por resultado, lo que nos va a permitir es
que a mayor uso o a mayor resultado, mayor beneficio, y ese mayor beneficio está directamente relacionado con una menor necesidad de recursos naturales. Por lo tanto, nos incide directamente en los conceptos de economía circular. Aquí pongo algunos ejemplos de modelos de acceso a uso. Yo puedo transportar una mercancía entre dos ciudades y puedo necesitar una paleta, pero yo no necesito comprar una paleta, lo que necesito es usarla. Entonces, al final, si yo tengo un pago por uso, voy a diseñar en la fase de fabricación de este bien un elemento que se pueda reutilizar muchas veces. He utilizado unos recursos naturales que los voy a reutilizar muchas veces. Cuanto más lo reutilice, más beneficio empresarial. Con lo cual, el concepto de durabilidad, si se ha cambiado el modelo de negocio, si no se está en pago por compra, sino en pago por uso, es beneficioso. Esto puede servir desde productos tan sencillos hasta productos mucho más complejos. Hoy en día, los sistemas de motores en aviación suelen tener modelos de pago por hora de funcionamiento. Si mi fuente de ingresos está asociada a que cuantas más horas funcione esta turbina de avión, más ingresos tendré, parámetros como la durabilidad, la reparabilidad, la reutilización de componentes serán mecanismos que incidan directamente en un mayor beneficio empresarial y en una mayor competitividad. Estos modelos se están replicando ya en teléfonos móviles. Fairphone tiene sistemas del teléfono como un servicio. Lo vamos a ver a través de otros equipos electrónicos. Incluso podemos ir más allá. Se empiezan a desarrollar modelos en los que yo no pago por comprar un sistema de iluminación, sino que pago por tener acceso a unas José María, condiciones de por iluminación favor, concretas. me Acabo toca en 2 minutos. interrumpirte. Eso, Sí, 2 nada, minutos, gracias. no os preocupéis. Ya. Al final, la idea de los modelos de negocio, como digo, también profundizaremos en la segunda de las sesiones. Por lo tanto, vemos que tercer eje importante, por un lado tenemos la producción, el ecodiseño, segundo el consumo, tercero los modelos de negocio. Y por último tenemos el cierre de ciclos. Como comentaba anteriormente, tenemos que ver la oportunidad de, desde el fin de vida, mejorar el diseño, desde el fin de vida aprovechar mejor las materias primas y, como comentaba, esta sería un poco la secuencia idílica desde el punto de vista de cómo poder segregar los residuos. Reciclaje serían las últimas de las opciones y tenemos que poder aprovechar. Simplemente para acabar, en el ámbito de la gestión de residuos, la Comisión Europea, en el ámbito de los paquetes de economía circular, tiene una serie de objetivos, como hemos comentado. Termino simplemente citar que hemos estado viendo muchas cifras de cuál es la circularidad actual. El paquete de economía circular tiene unos objetivos muy ambiciosos sobre circularidad en función de diferentes corrientes de residuos. Comenzaba la presentación hablando de los plásticos de un solo uso. Estos son los objetivos que se ha fijado Europa, es decir, pasar de ese 14% de recogida a un 90% de recogida de plásticos de un solo uso, en el caso de botellas de bebidas. Y otra obligatoriedad, incorporar un mínimo de un 30% de material reciclado en todos los envases que se fabriquen en el año 2030. En el fondo es transformar ese modelo lineal en un modelo circular, que es posible, que tenemos que acceder a ese reto y, bueno, hemos tenido 45 minutos más o menos de ponencia. En estos 45 minutos tenemos que ser conscientes de que en el planeta se han fabricado 45 millones de botellas de plástico, que si no hacemos nada se seguirán incrementando el día a día y minuto a minuto. Muchas gracias. De acuerdo. Preguntan cuál es la plataforma de economía circular en Europa en la que están todos los actores y cómo puede participar la academia y los colegios de profesionistas en promover la economía circular. Muchas gracias. Vale, bueno, esta pregunta no sé si es directamente para mí, es decir, al final, porque mi actividad dentro de lo que es el entorno profesional está circunscrita a una administración de rango más bajo, es decir, estamos en la administración, en el gobierno del País Vasco, que no deja de ser una región dentro de Europa, pero sí que es verdad que la propia Comisión Europea tiene diferentes iniciativas desde el punto de vista de clústeres, desde el punto de vista de iniciativas de transferencia de conocimiento, desde el punto de vista de agentes socioeconómicos que lo que permiten es tener esos nodos de comunicación. Yo creo que me podría venir la plataforma de centros, la plataforma de centros tecnológicos, la plataforma de asociaciones sectoriales, asociaciones empresariales, que lo que permite es todas las actividades de intercambio de buenas prácticas. En esto
sí que quisiera hacer especial hincapié, que también ha surgido en alguna pregunta anterior, el rol determinante que tiene que desarrollar el ámbito académico. Mucho de lo que he comentado y que podremos profundizar en la sesión del jueves, desde el punto de vista de cómo se conciben los productos en el ámbito de la ingeniería, está directamente influenciado por los elementos que se suministran en la academia, en las universidades. Por lo tanto, la necesaria transformación de la economía hacia estos modelos circulares va a necesitar también una transformación de los procesos de ingeniería, van a necesitar una transformación de los procesos tecnológicos y es muy importante, por tanto, la incorporación del ámbito académico para asegurar que los futuros profesionales que se incorporen al mercado dispongan ya de este conocimiento adquirido y que puedan plantear estos retos, estas formas alternativas de diseñar y concebir productos, servicios, tecnologías, procesos desde el ámbito puramente formativo. Muchísimas gracias, José María. Damos ahora paso a Jean-Pierre Pau, encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea en México, que nos dirigirá unas palabras. Gracias a todos. Muchísimas gracias y buenos días a todos y todas. Estimados participantes, me complace saber que hayan sido numerosos participando en este primer webinar, lo cual naturalmente es una señal importante del creciente interés por el tema de economía circular, también a nivel estatal. Este es testigo del papel fundamental que no solo los estados y las ciudades tienen en este tema, sino el rol que las empresas pueden tener para empujar el cambio de paradigma de una economía lineal hasta una economía circular. Quiero recordar que al final del mes de abril, la Unión Europea y México han concluido el último elemento que quedaba pendiente en la negociación de la parte comercial de su acuerdo global modernizado. Nuestro comisario de Comercio, Phil Hogan, y la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, han acordado el alcance exacto de la apertura recíproca de los mercados de contratación públicas, así como un alto nivel de previsibilidad y transparencia en los procesos de contratación pública. Con esto, la Unión Europea y México pueden avanzar hacia la firma y ratificación de este acuerdo conforme a sus normas y procedimientos respectivos. Esta es una etapa importante y hoy en este contexto quiero enfatizar que el acuerdo modernizado incluye también normas innovadoras sobre temas como el desarrollo sostenible, como el compromiso de aplicar efectivamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Por lo tanto, en este camino común, espero que hoy ayude a abrir más puertas para futuros intercambios y futuras acciones. Como saben, esto es solo el primero en una serie de 8 webinars que con el apoyo de colegas de Bruselas y de expertos tanto europeos como mexicanos les acompañarán cada martes y cada jueves durante todo el mes de julio. Antes de agradecerles por su participación y saludarles, les invito a aprovechar de esta serie de webinars para conocer más sobre esta temática importante de la economía circular en sus diferentes sectores de actividad, sean plásticos, textiles, etc. Es importante que sepan que habrá también un taller para la aplicación práctica de una herramienta de autodiagnóstico a medida para empresas en economía circular. Esta cooperación tiene realmente un sentido para que ustedes puedan ser protagonistas activos de este cambio importante. Finalmente, quisiera agradecer una vez más su participación y darles un saludo cordial a todos y todas y desearles un buen trabajo para los próximos webinars en esta serie. Muchas gracias.